Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de SolidWorks y para ello he traído esta figura del lado derecho, es un eslabón de unión. Venimos a croquis y vamos a hacer el croquis sin medidas para disminuir tiempo. ¿Ya? Ahora sí procedemos a dar las medidas correctas, cuya altura es de 100, 75 más 25, 100, y tenemos un ancho de 12, pero yo le voy a tomar la mitad porque voy a utilizar la operación simetría. Entonces de ancho exterior 14 y de altura 40 más 30, 70. Ya. Y aquí tengo una medida también que es de menos 10. ¿Por qué pongo menos 10? Para que se ubique en la posición correcta. Ya. Y de ancho superior es de 10. Ya. Y ahí está perfecto. Revisamos. 10, 70. Está perfecto. Ya. Y ahora sí. Venimos a operaciones. A extruir saliente. Y vamos a colocar la medida de 60 de ancho, que es la extrusión. Invertimos y aceptamos. Ya. Ahora sí venimos al redondeo de la parte superior. Venimos a la operación redondeo. Y vamos a seleccionar redondeo completo. Y vamos a seleccionar las caras. En donde se quiere formar la circunferencia. Ya. Además tenemos un agujero en la cara. Entonces venimos a croquis y vamos a trazar una circunferencia en la mitad para disminuir un proceso. Ya. Y le damos que este diámetro es de 25 y tenemos una altura de 40. Entonces ubicamos una cota de 40 y venimos a extruir corte y le vamos a colocar por todo y aceptamos. Ya. Ahora en la parte inferior vamos a utilizar la operación simetría para hacerlo todo una sola. Entonces venimos a simetría y vamos a seleccionar la cara y el elemento. Cuando necesitan hacer una simetría de todo, les recomiendo que venga sólidos y ahí aceptamos. Ya. Ahora nos dirigimos a la parte inferior. Necesitamos hacer dos chaflanes. Entonces venimos a chaflán y vamos a seleccionar las dos aristas en donde se va a ubicar en los cortes. Entonces esto nos dice que es de 12 por 12 y aceptamos. ¿Ya? Ahora necesitamos realizar esta perforación de refrentado. Entonces venimos a asistente de taladro y vamos a seleccionar refrentado. ¿Ya? Y también necesitamos colocar las medidas. Entonces en la parte inferior venimos a colocar nuestras medidas, mostrar personalizado, y aquí tenemos de diámetro interno de 20, de externo 35. Aquí colocan las medidas. Ya. Y una vez que está colocado las medidas, vienen a posiciones y ahí le dan el clic en la cara donde quieren ubicar y ahí ubicamos. Ya. Y ahora sí venimos a cota inteligente y le damos las medidas en donde se va a ubicar. Entonces de alto es de 25 y de ancho es de 30. ¿Ya? Y aceptamos. ¿Ya? Control 7 para vista isométrica. Y eso ha sido todo. Bueno mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Adiós.